Saludos y bienvenidos al Triángulo de la Confianza desde una de nuestras sedes en La Habana, que es el Hotel Iberostar Grand Packard, aquí en la puntita del Prado Habanero. Y uno de los temas que hemos querido desarrollar trata acerca de la privacidad y la seguridad en las redes. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto estamos los humanos dispuestos a sacrificar? Hemos invitado a una creadora de contenidos y diseñadora, Melissa Martel, también a la profesora Daniela Alberto Álvarez, quien es bioquímica y profesora de la Universidad de La Habana, y a María Carla Silveira Taboadela, experta en seguridad informática en una de las empresas más importantes de Biocuba Pharma. Así que bienvenidas las tres al Triángulo de la Confianza. Vamos a ver qué sale de aquí. Y hoy estamos hablando de privacidad y seguridad en las redes y de cuánto estamos dispuestos los seres humanos a sacrificar en todo este mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? En paralelo o en conjunción con el mundo virtual que nos ofrecen las redes. Lo primero que yo quisiera, o a lo primero que quisiera, me gustaría aproximarme es a saber si, qué entendemos hoy por privacidad, sobre todo ustedes que están también de cabeza en este mundo, trabajando en su cotidiano. ¿Cómo se entiende la privacidad en este contexto, desde sus puntos de vista? Bueno, de manera Todo el mundo mira a la experta enseguida. Bueno, de manera general, siempre el tema de la privacidad de los datos viene acompañado también del término seguridad de la información. Y aunque indistintamente lo hemos utilizado en diferentes ocasiones de la vida, tal vez la diferencia está en eso que estabas comentando, de cómo gestionamos y controlamos los datos que ponemos de cara al público o ocultamos de ciertos públicos también. Y en el caso de la seguridad está asociado a los accesos no autorizados a eso que nosotros entonces estamos como que resguardando en el mundo digital. Todo ello genera, desde la privacidad hasta la seguridad, una identidad digital en un mundo cada vez más hiperconectado y con infraestructuras tecnológicas pues mucho más convergentes y también legadas, que permiten entonces un uso no tan seguro de las tecnologías y que pone a la palestra pública derechos inalienables que muchas veces definimos como que qué información vamos a compartir, cómo vamos a compartir y hacia quién la vamos a compartir. Yo creo que trabajando sobre esa base podemos entender que la privacidad es un pilar fundamental en la reputación, no solamente de las personas, sino también de las empresas de cara al ciberespacio. Claro, estás hablando como organización. En este caso, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista incluso personal? Yo creo que cuando accedemos a redes sociales o a cualquier espacio en general, estamos inconscientemente autorizando el uso de nuestros datos de la manera que las empresas estimen conveniente. De hecho, casi siempre cuando nos creamos una cuenta nueva en alguna plataforma, pues nos dice, ¿está de acuerdo con todos los términos y condiciones? Claro, los términos, que nadie se lee. Exacto. Que nadie las lee, letras pequeñas de contrato son un sinfín de condiciones que pasamos por alto y ahí estamos permitiendo pues que la plataforma utilice toda esta información que ponemos a su disposición de la manera que estime conveniente. Y de hecho, de esto se trata, ¿no? Este es muchas veces el trasfondo que tiene, la manera en la que consiguen monetizar todo esto. Y muchas veces nosotros como usuarios lo pasamos totalmente inadvertido. Sí, o le pasamos por arriba por tal de estar en el lugar. Daniela, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Yo creo que también la privacidad viene siendo una herramienta que podemos usar para nuestros diferentes intereses, pero también una herramienta que nos convierte en agentes que nos pueden usar. Yo desde una experiencia más personal creo que la privacidad y todo lo que tiene que ver con nuestra información que ponemos a disposición de un público, que puede ser al que nosotros nos dirigimos o no, va en concordancia también con lo que ese público nos pueda retroalimentar. Entonces yo creo que en ese sentido la privacidad no tiene un límite, en las redes sociales no se le puede poner un límite,
sea, creo que queda bastante vulnerable ¿Tú te sientes vulnerable en las redes sociales? Sí. ¿Han tenido alguna experiencia que refrenda lo que acaba de decir Daniela? Por ejemplo, sí, me siento vulnerable. Ahora me encantaría que a lo mejor pusieras un ejemplo, sin nombres, fechas ni lugar, pero sería interesante sobre todo para que el público entienda hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Bueno, yo quería comentarte, verlo, la privacidad en 3 aristas fundamentales, sobre todo quieras, para los usuarios. Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Sobre todo para los usuarios y quienes hacen uso de la tecnología diariamente. Lo primero es entender que hay un tema vinculado a la protección de la información, y cuando hablamos de protección de la información, tiene que ver más bien con todos los canales bajo los cuales nosotros brindamos la información. Hablamos, por ejemplo, de navegación anónima. Esa es una forma de privacidad dentro de las redes, y eso está del lado también del usuario. Usted puede decidir si en el momento en que usted va a ingresar a la red de datos, a internet, de qué tipo va a ingresar para que su trazabilidad o su identidad digital pues no sea conocida por todos. Eso es, como decimos nosotros, un control de salud a la hora de ingresar a las redes sociales. En segundo término, podemos trabajar también sobre la configuración de la privacidad. Y ya mi compañera lo había comentado anteriormente, porque en este sentido nosotros no solamente trabajamos con los términos y condiciones que nos puedan ofrecer esas plataformas, sino que también pues trabajamos en diferentes sentidos de poder lograr que nos sintamos cómodos en el ciberespacio, sin tener por delante la posible ejecución de un ataque, que en este caso, como ya habíamos comentado, podemos ser víctimas de ciberestafas, lo que conocemos como phishing, y también ser partícipe del ransomware, que es una forma también de cifrar tu información. Ransomware, explica eso. Bueno, ese es un ataque muy cotidiano a nivel internacional, donde la ciberdelincuencia, a partir de diferentes modelos de negocio, pues pide un rescate por tu información. Es decir, que si no tenemos incorporados los controles de seguridad asociados a los dispositivos y la forma en la que accedemos pues al ciberespacio, pues realmente estamos disponibles o somos blancos fáciles, exactamente, somos blancos fáciles de cualquier tipo de incidente de ciberseguridad. Entonces, en principio hay que empezar a formarse, concientizar a los usuarios de hasta dónde llegan los límites de nuestra información, y los límites los ponemos nosotros. Independientemente de que hay infraestructura que te permiten esas capacidades de incorporar la información, siempre el límite lo pone el usuario. Cuando creamos, por ejemplo, nuestro perfil de Facebook, definimos quién va a acceder a nuestra información. Cuando hacemos una publicación, definimos si lo vamos a hacer de categoría pública o si lo vamos a hacer en un segmento específico que para nosotros resulta objetivo crear una interacción o una reacción. Y eso también es parte de entender todo lo que podemos hacer nosotros con nuestra información, que sea, pues por supuesto, de la forma más segura posible. Me hablabas, o sea, empezaste por esa experiencia que a lo mejor no fue cómoda. ¿Cómo lidiaste con esa sorpresa? ¿Qué ocurrió? Realmente desde una posición como profesora de la universidad y que también formé parte de, o sea, fui presidenta de la FEU, por tanto tenía sobre mí una responsabilidad, que lo digo así de esa manera porque realmente yo sigo siendo igual una usuaria de las redes sociales. Claro. Y no tengo por qué supeditar, por así decirlo, mi responsabilidad a mis redes sociales. Entonces, realmente cuando el revuelo de lo de Texas, tenía sobre mí la responsabilidad de mis estudiantes, de la reacción que hubo en ese momento en la facultad, y nosotros decidimos sacar un comunicado en las redes de la universidad que salió firmado con mi nombre. Y fue utilizado después en otras plataformas diciendo totalmente o lo contrario, o utilizándolo, engrandeciéndolo. Entonces, en ese momento, uno se ve que se siente vulnerable de que hasta qué punto fue beneficioso haber sacado un comunicado en redes, o hasta qué punto fue el alcance, o si realmente cumplió con los intereses que estábamos proponiendo esa publicación en específico. Vamos a analizar esto después, o sea, desde la experiencia de ustedes, cómo lidiar con este fenómeno, sobre todo por la pertinencia o no del documento, ¿no? Porque fíjate que después te empiezas a cuestionar si fue bueno o no sacarlo. A lo mejor por ahí hay otros caminos que nos pueden ofrecer luces. Estamos en el Triángulo de la Confianza, viene el momentico del incienso. Hoy me han puesto una delicada fosforera hermosa que tiene un tucán
Alguien dijo por ahí que pegaba con la camisa verde que tengo puesta. En fin, mi equipo siempre me sorprende para bien, ¿eh? En instantes estamos de vuelta. Seguimos hablando sobre privacidad y seguridad en las redes. ¿Cómo lidiar con este caso? De momento me viré para ti, ¿no? La especialista, un poco hablar de estas responsabilidades. Ella obviamente se quedó traumada con eso, es decir, tuvo consecuencias. No, ciertamente, eso tuvo consecuencias para ti, psicológicas, sociales, de alguna manera. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, realmente siempre debe haber un análisis anterior a lo que publicamos en las redes, entendiendo que cuál puede ser el desenlace de esa publicación. Estamos hablando desde una foto hasta un comunicado, un texto, un criterio, un comentario, porque todas estas herramientas pues pueden en un futuro trabajar y definir un perfil de esa persona en la cual estamos viendo ahora ante una situación que realmente pues le resulta compleja. Yo creo que no está en limitar en la forma en que nos comunicamos en las redes, sino pensar en cuál va a ser el propósito de esa conexión. Y eso ya no trabaja desde la perspectiva de la tecnología, sino que trabaja desde el punto de vista de las personas. Y cómo entender de manera positiva lo que trae eso consigo o lo que desborda consigo desde el punto de vista social. Porque ya no es solamente una repercusión desde el punto de vista tecnológico de tantos likes o que tiene una vía más directa a la hora de que las personas empiecen a conectar, sino entender de que tu criterio se va a posicionar y puedes traer consigo un desenlace social. Y en función de eso realmente ya ahí la tecnología se nos escapan un poco las formas de lograr esa privacidad de la información. Una vez que usted pone la información de cara al ciberespacio, usted tiene que estar dispuesto a resolver cualquier problema. ¿Piensas siempre en los contenidos que subes a las redes? Sí. O sea, en la repercusión que pueda tener, en el impacto. Sí. Y con respecto a esto quería decir que muchas veces, por supuesto, como creadores somos bien conscientes de qué es lo que estamos haciendo, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, sabemos cuándo un tema puede resultar interesante y cuándo no tanto, entonces generalmente tenemos una perspectiva de hasta dónde puede llegar, pero muchas veces nos sorprende, muchas veces se le muestra algo a la audiencia y por supuesto los algoritmos empiezan a funcionar en dependencia de a cuántas personas le interese, las reacciones que tenga, pues va creciendo más y muchas veces en un primer momento no somos conscientes de lo bien o mal que puede funcionar, incluso habiendo estudiado antes lo que pensábamos que iba a suceder. Se habla en el contexto universitario de esta peligrosidad, por así decirlo, de esta frontera, de alguna manera, cuando ustedes como profesores o en conversaciones se habla de esta, digamos, de esta vulnerabilidad. No, yo creo que, y es una de las mayores vulnerabilidades que tiene hoy en sí la comunidad universitaria, y no hablo solamente de los estudiantes, sino a nivel del personal docente también. Yo creo que se debe hacer un trabajo, sobre todo desde la Facultad de Comunicación, porque realmente cómo llevar a cabo las comunicaciones desde las redes, tanto institucionales como de las organizaciones que conforman la universidad, es bastante pobre, es bastante auténtico, por así decirlo. Los estudiantes lo hacen de forma muy espontánea y como deciden hacerlo. Entonces todos estos aspectos técnicos que estábamos hablando, todos los criterios de qué pensar después que vamos a subir el reel o la publicación, o qué alcance puede tener la noticia que subí, realmente eso la comunidad universitaria no tiene ese basamento teórico y se cometen muchísimos errores. ¿Dónde o quién pone las fronteras? ¿El usuario, la empresa, la organización en este caso, el Estado? ¿Quién pone las fronteras aquí? Yo creo que de manera general lo pone la sociedad civil. Independientemente de que compartimos el ciberespacio con grandes generadores de herramientas y grandes generadores de contenido, la responsabilidad es compartida. Desde el usuario y de las herramientas o desde las configuraciones que nos permiten trabajar con estas herramientas. Yo creo que lo más importante es entender de que existe un riesgo real enfocado a que no entendemos cómo proteger nuestra información.
Y habíamos hablado anteriormente de un tema de la ciberdelincuencia, pero es que la ciberdelincuencia va a trabajar en dos sentidos. Va a trabajar en la desinformación y en la pérdida de información, que actualmente son retos a nivel global, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, de cómo se trabaja este tema, y le permite a la ciberdelincuencia pues mejorar sus capacidades de acción y de reacción, porque también es un proceso de democratización de las herramientas. Con la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, por ejemplo, realmente se nos ha abierto muchas formas para no cuidar nuestra información. Entregar nuestra información pues mucho más fácil. No tenemos definido todavía el alcance hacia dónde están guardados esos datos, en qué momento pueden ser visibilizados a partir de, por ejemplo, de una filtración de datos que puedan tener esas grandes compañías internacionales. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que una vez que ponemos nuestra información, estamos expuestos completamente al ciberespacio. Y por eso es que después podemos hablar de cómo los usuarios en esa cotidianidad podemos mejorar esos controles sobre nuestra información, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también social, con buenos consejos. Sí, el buen consejo es importante, pero yo creo que también debemos entrar en temas educativos, es decir, que eso se incorpore aparte de... Quiero ver algo que dijiste en el primer momento. Hablaste de convergencia de medios. ¿Puedes ampliar ahí? Bueno, realmente la forma en que se va comunicando ya no es tradicional. Ahora nosotros también interactuamos con bots. Hasta a los bots hay que hablarle de manera pues mucho más inteligente, amable, porque al final no solamente son esos medios de comunicación como puede ser un periódico desde el punto de vista físico, sino también hay redes sociales, foros con los cuales también trabajamos. Entonces, realmente ha cambiado el modelo de comunicación y también tiene que cambiar también el modelo de actuación para trabajar el tema de la privacidad, pero de manera coherente. ¿Han hablado con bots ustedes? ¿Alguna vez? Sí. Sí, sí. ¿Es fácil identificarlo? Sí, realmente utilizan un lenguaje bastante característico. Yo creo que es fácil identificarlo. Igual que la inteligencia artificial. ¿Se impone eso en nuestra cotidianidad? Ustedes que tienen una edad muy proclive a estar bien dentro de ese ambiente. Sí, yo incluso he tenido momentos donde yo doy clases en la Facultad de Diseño Industrial y le he comentado a mis estudiantes en sus retroalimentaciones, sí, pero utilice un lenguaje humano. El lenguaje de la IA es muy fácil de reconocer cuando ellos me entregan trabajos. Te juro que una vez hice una cosa, intenté hacer algo y dije, bueno, a ver, ¿y qué va? No, bueno, el que usé o la que usé no me convenció, al final terminé escribiéndolo todo yo, no me gustaba, me llevó por otros caminos, me pareció un poquito desastroso. Alucinó. Alucinó, la inteligencia artificial también alucina. Alucina. Sí. Bueno, le pedí algo muy sencillo, fue un experimento que hice, pero me tiró por otros lados ahí que no dije, bueno, esta tipa no es cubana, no conoce Cuba. Sí. Muchas veces no llega al lugar que deseamos, no nos da los resultados que esperamos, pero siempre tratamos de enseñarles a los alumnos que no dejen de utilizarla, al contrario, que lo aprovechen, que lo utilicen al máximo, pero que lo hagan de manera consciente. Que si bien extraigan información de ella, no se conviertan en repetir lo que ya les está diciendo. ¿Por qué? Podemos fácilmente darnos cuenta de cuando nos está hablando un alumno y cuando nos está hablando un bot. Yo tengo un temor, perdonen que ahora estoy hablando como si fuera yo un entrevistado, yo tengo un temor, si nacemos, o sea, si somos ya nativos digitales y nacemos en todo este medio y estamos acostumbrados a usar la inteligencia artificial, que no creo tampoco que el sentido crítico en términos generales sea de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con ese ser humano que está acostumbrado a preguntarle algo a alguien, a que le digan algo, a no usar sus capacidades? Piensen, esto es, voy para la ciencia ficción. No, disminuye su capacidad cognitiva. Disminuye la capacidad cognitiva. Eso pienso, yo no soy experto, claro, pero a mí me da pavor. Una parte del cerebro, si antes usted dedicaba el 50% a la hora de resolver una actividad, a la hora de tener ese agente que le facilita esa interacción, información, que busca más rápido que usted, que hace un análisis pues mucho más global, a partir también de la forma en que usted refleje la pregunta. Por eso es que, si bien es importante tener esa herramienta, también hay que saber preguntarle y redirigir entonces los esfuerzos. Entonces sí perdemos esa capacidad y esa habilidad de hasta recordar el contenido que nos proveyó esa inteligencia artificial.
Se verán cosas. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por sus recomendaciones y cartas a una de las esquinas más populares, que es la esquina del Canal Habana, donde está, bueno, que es la esquina de Mazón y San Miguel, perdón, donde está el Canal Habana. También a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Eso la inteligencia artificial me dejó preocupado. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el triángulo de la confianza de privacidad y seguridad en las redes. Tu vida fue otra después que pasó este incidente, ¿te la piensas mejor? ¿Cómo fue tu actitud? Es decir, en términos de, digamos, cuando hablo, sucedió que pusiste un documento, después pasaron cosas con ese documento. ¿Cómo funcionas a partir de ahí? Yo creo que simplemente no ha ocurrido un cambio en mi vida, sino de que aprendí. Y fue muy dramático eso, ¿no? Un cambio en tu vida. Fue demasiado dramático, pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, claro, o sea, aprendí de la experiencia. Realmente cuando uno tiene una responsabilidad y representa a una comunidad, debe pensar como comunidad y debe también tener mucho cuidado con las cosas que va a publicar. Entonces, desde ese punto, a partir de ahí, todo lo que publicaría, no en mi canal personal, sino en el canal de la organización, sería basado en si realmente estoy hablando por todos los estudiantes, si lo que voy a decir realmente es coherente con la organización que represento. Y yo realmente nunca... dentro del equipo, porque el comunicado, el equipo, nosotros tenemos un equipo de comunicación en la facultad, nunca vimos como que haya sido un acto malo, pero sí vimos la experiencia de haber pasado por eso y de haber tenido que desmentir luego todos los demás que fueron saliendo después, y a partir de ahí tenemos una mayor precaución a la hora de subir contenido a la cuenta de la facultad. Tengo mucha curiosidad, tengo que invitarte como a 3 programas más, porque tú dices cosas y a mí se me ocurren preguntarte otras cosas. Tú hablabas que esos centros, por ejemplo, de alguna manera o distorsionaban esos datos o los restaban. ¿Qué pasa en esta segunda parte? Que se quitan los datos, que se restan los datos. ¿A dónde va a parar eso? Bueno, cuando usted accede a crearse un perfil en ese tipo de herramientas, usted está otorgando privilegios. Una de las recomendaciones que yo hago, porque es que es verdad que las personas no se leen términos y condiciones. No, nadie, se lo decía a Melissa Licio, nadie los lee, la gente le da clic y se acabó, acepto y ya. Net. Como mismo instalamos también las aplicaciones, y eso también me quería referir después, pues otorgamos esos derechos a esas herramientas. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros nos vamos a hacer dueños de la información. Y un consejo muy importante, ya que tenemos la herramienta, las tecnologías emergentes, y en este caso la inteligencia artificial, copien ese texto que aparecen en términos y condiciones en ese tipo de herramientas y condúzcalos a preguntas que les resulten a ustedes beneficiosas a la hora de otorgar un permiso inicial. Y en función de eso usted intenta entender cuál es el riesgo asociado a otorgar su información. Y en la medida que usted sabe que hay un riesgo real, pues usted se la piensa mucho más a la hora de decir, voy a publicar esto que está aquí va a ir a tal lugar, esto voy a entrenar este modelo de inteligencia artificial que me va a permitir entonces a mí generar nuevos contenidos que son los que voy a ver a partir de ahora en mi información, o me va a permitir entonces que otras personas, las cuales yo no conozco, pues entonces trabajen sobre ese contenido y logren poblar ese contenido de manera distinta y creen entonces situaciones que puedan resultar incómodas para las personas que trabajan diariamente con las tecnologías de la información. Claro. Tú me decías que insistías con tus estudiantes. ¿Ves resultados en ese grupo humano, que además son más jóvenes que tú? ¿Cómo manejan esos intereses en este caso? Sí, la verdad es que sí veo que ellos mejoran su relación con estas tecnologías, y también siempre nos enfocamos mucho en que cuiden su privacidad. Cuando incluso nos envían datos a nosotros los profesores, muchas veces ellos hacen una captura de pantalla de su computadora y me la envían.
yo no tengo por qué tener información de cuáles son las aplicaciones que ellos usan, qué son las cosas que tienen abiertas en ese momento. Son cosas que vulneran su privacidad y ellos muchas veces no se dan cuenta. O sea, quiere decir que hay una cierta conciencia. Sí, pero creo que todavía falta mucho trabajo por parte de las instituciones en aras de que ellos conozcan, y mientras más uno conoce cómo funcionan todas estas plataformas, más herramientas tiene pues para protegerse. Porque muchas veces no sabemos, incluso pensamos, bueno, si yo en mi perfil no pongo cierta información, pues no se va a saber. No, las redes sociales, las páginas web registran incluso qué tiempo pasa uno detenido observando una imagen. Y toda esa información lo utilizan para las empresas que hacen campañas promocionales, para saber los gustos de sus consumidores. Eso vale después para muchas cosas. Vale y vale mucho. Estamos hablando de billones. Estamos muy lejos los cubanos de vivir en este ambiente de azotados por sorpresas, por falta de conocimiento, con cómo manejar nuestra seguridad en las redes, nuestra privacidad. Estamos muy lejos de eso, porque todo el mundo, a veces hablamos de que sí cubano. Nosotros estamos usando el internet prácticamente como en cualquier lugar del mundo, y creo que en muchos casos con mucha intensidad. ¿Estamos lejos los cubanos de esto? Bueno, yo creo que el proceso de culturización y educación, y cuando hablamos de educación es cambiar las prácticas que eventualmente o constantemente teníamos, desaprender y aprender. Exactamente, pues hay que trabajar pues enfocado, hay que ser mucho más directo, hay que trabajar mucho desde el punto de vista social, porque hay una población también adulta que hace uso de esas nuevas tecnologías que les resulta pues muy difícil entender de que a lo mejor cuando trabajamos, por ejemplo, con nuestras plataformas de transferencia, de bancarización y tal, recibimos mensajes muy parecidos a los mensajes que nos brindan los proveedores de servicios. Entonces, saber identificar quién me está estafando y quién es el original, eso es muy difícil, y eso solamente es posible mejorarlo desde el punto de vista de una comunicación constante. Porque de otra forma, entonces los usuarios nos vemos realmente muy vulnerados. Yo creo que las personas no saben muy bien cómo funciona el tema de las ciberestafas, qué se entiende por phishing, que es cuando también recibimos correos, pueden ser fraudulentos, y nosotros por querer acceder a ese nuevo contenido, por ejemplo, recibimos esa curiosidad nos mata, le damos clic al link y entonces sin saberlo se nos descargan diferentes tipos de malware en nuestros dispositivos que accionan y empiezan a robar y recopilar información de nuestros dispositivos y los mandan a un centro de comando y control, donde ya después su dispositivo pues, es víctima y además puede replicar ese tipo de incidentes hacia otras víctimas. Entonces se convierte en una red que empieza a vulnerar hacia afuera. Entonces aumenta... Eso suena peligroso. Es muy peligroso y ocurre constantemente. Claro. ¿En qué medida crees que debemos, digamos, educar a nuestros compañeros, compañeras del medio donde vives, ¿no? Yo creo que mi generación ha nacido con la posibilidad de desde muy temprano. Son nativos. Exacto, utilizar yo soy la tecnología. Digital. Y entonces yo creo, sobre todo desde este ámbito de mis estudiantes, mío propio, de como científica, la utilización de la tecnología hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que también tener cierta educación en base a cómo la vamos a utilizar. Las mismas inteligencias artificiales que estábamos hablando, no siempre los contenidos que la inteligencia artificial encuentra en su algoritmo son correctos, o no siempre los contenidos que se nos enseñan en las redes sociales, que puede ser un video o cualquier otro tipo de contenido, es cierto, porque muchas veces es generado por IA y genera entonces ansiedad en una población o genera ciertas expectativas en la comunidad científica de cosas que pueden ser verdaderas o no. Entonces yo creo que en esa medida en la que logramos combatir realmente con elementos basados en experimentación real, en contra de esa falsa que se ha visto envuelta en la utilización de la inteligencia artificial, vamos a poder progresar un poco también en la educación de los jóvenes que están consumiendo ese contenido. ¿Algo para finalizar? ¿Alguna nota? ¿Alguna pincelada? Bueno, yo creo que es importante entender que trabajar sobre los principios de seguridad de la información, ya sea confidencialidad, disponibilidad, integridad de los datos, y sumar
el tema de la privacidad requiere además una visión desde el punto de vista ético, fundamentalmente. Ético no solamente para los humanos, sino ético también para las tecnologías que se van sumando. Y en función de eso, pues no sentir miedo a la hora de publicar contenidos y de generar información que puede ser atractiva, educativa, comprometida también, sino que abordarlo desde el punto de vista de mi responsabilidad al acceso a esas tecnologías y de cómo enfrentarme a que esas tecnologías pues me den lo que yo necesito para trabajar de manera coherente dentro de las redes. ¿Y en tu caso? Yo creo que mientras más nos eduquemos en qué es lo que estamos haciendo, mejor lo vamos a poder hacer. Tenemos al alcance de nuestra mano mucha información, prácticamente toda la información que necesitemos. Entonces, en la medida en la que aprendamos qué es lo que estamos haciendo, vamos a poder protegernos de una manera más eficiente. Pues muchísimas gracias, esto da para más, me quedé con muchas preguntas, pero nada, la daga del tiempo en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.